Mi hija de 15 años fue excluida de la boda de mi hermana por ser demasiado joven. No discutí. Solo dije, no asistiremos. Pero cuando llegó la Navidad, hice un pequeño cambio. Y toda la familia perdió la cabeza. Mi nombre es Amanda, tengo 38 años y soy madre soltera de mi increíble hija de 15 años, Hannah. Mi hermana menor, Stephanie, y yo siempre hemos sido muy unidas. Así que cuando llegó la invitación a su boda, ambas estábamos emocionadas. Pero mi emoción rápidamente se convirtió en confusión cuando noté que solo mi nombre estaba en la invitación, no el de Hannah. Cuando llamé a Stephanie para preguntarle al respecto, su respuesta me dejó sin palabras. Lo siento, Amanda. La boda es solo para adultos. No se permite la entrada a menores de 18 años. Nunca imaginé que mi propia hermana excluiría a su sobrina. Antes de continuar con mi historia, déjenme saber desde dónde nos están viendo y suscríbanse si alguna vez han sido lastimados por las personas que deberían amarlos incondicionalmente. Stephanie y yo crecimos en un vecindario de clase media en Denver, con una diferencia de edad de 5 años entre nosotras. Naturalmente asumí el papel de protectora y cuidadora. Nuestros padres trabajaban muchas horas en sus respectivos empleos. Mi padre como contador y mi madre como enfermera. Lo que significaba que yo a menudo recogía a Stephanie de la escuela primaria mientras yo estaba en la escuela secundaria. La ayudaba con la tarea, le preparaba la merienda y escuchaba sus historias sobre la escuela. Recuerdo un incidente en particular cuando Stephanie tenía 9 años y yo 14. Algunas niñas en su escuela la estaban acosando por su cabello rojo y sus pecas. Cuando me enteré, marché directamente hacia esas niñas durante el recreo y les dije que si alguna vez volvían a molestar a mi hermana, tendrían que vérselas conmigo. El acoso se detuvo de inmediato. Stephanie me miró como si yo fuera su superheroína personal. A medida que crecimos, nuestro vínculo solo se fortaleció. Cuando Stephanie tuvo su primera cita a los 16 años, fui yo quien la ayudó a elegir su ropa. Le enseñó a aplicarse el rímel sin que quedaran grumos y la esperó despierta hasta que llegó a casa. A salvo. Estuve allí en cada momento importante de su vida, incluyendo su graduación de la escuela secundaria, su aceptación en la universidad y su primera decepción amorosa. Cuando conocí a David a los 21 años, Stephanie me apoyó al instante. Ayudó a planear mi despedida de soltera y fue mi dama de honor en mi boda a los 22 años. Me sostuvo la mano durante todos los sustos de mi embarazo y fue la primera persona, además de David, en sostener a Hannah cuando nació. La mirada de puro amor en su rostro mientras acunaba a su sobrina recién nacida es algo que nunca olvidaré. La vida dio un giro inesperado cuando Hannah cumplió 5 años. David empezó a trabajar hasta tarde. Se volvió distante y ponía excusas para evitar el tiempo en familia. Eventualmente, descubrí que estaba teniendo una aventura con una compañera de trabajo. El divorcio fue un proceso sucio y doloroso. David nos dejó con muy poco apoyo financiero. Se mudó al otro lado del país con su nueva novia y apenas mantenía contacto con Hannah. Esos primeros años como madre soltera fueron increíblemente difíciles. Trabajaba en 2 empleos para llegar a fin de mes. Uno como asistente administrativa durante el día y como mesera los fines de semana. Hubo noches en las que lloraba hasta quedarme dormida preguntándome cómo pagaría la siguiente factura o cómo podría comprarle zapatos nuevos a Hannah, cuyos pies no dejaban de crecer. Durante este periodo tan desafiante, Stephanie se convirtió en mi roca. Cuidaba a Hannah los fines de semana para que yo pudiera tomar turnos extra. Ayudaba con las compras del supermercado cuando el dinero escaseaba e incluso pagó nuestra factura de electricidad un invierno en el que tuve que elegir entre la calefacción y el alquiler. Más importante aún, me brindó apoyo emocional, recordándome que yo era lo suficientemente fuerte como para superar esto. Hannah y Stephanie desarrollaron un vínculo especial durante esos años. Stephanie era la tía divertida que llevaba a Hannah al parque.
Le compraba helado y le daba pequeños regalos a escondidas solo porque sí. Cuando Hannah tenía 7 años, Stephanie le enseñó a hornear galletas de chispas de chocolate desde cero, creando una tradición de los sábados que duró años. Pasaban horas en la cocina con los rostros cubiertos de harina, riendo mientras experimentaban con diferentes ingredientes. Para el cumpleaños número 10 de Hannah, Stephanie la llevó de compras para elegir su primer vestido de niña grande y luego a un almuerzo elegante donde comieron con el dedo meñique levantado fingiendo ser de la realeza. Hannah habló de ese día durante meses, atesorando las fotos que se tomaron en la cabina fotográfica del centro comercial. Las cosas empezaron a cambiar hace unos 2 años. Cuando Stephanie conoció a Richard en una gala benéfica de su bufete de abogados. Richard provenía de una familia adinerada con conexiones en toda la ciudad. Trabajaba como banquero de inversiones. Vivía en un vecindario exclusivo y se movía en círculos sociales que eran muy diferentes a nuestra crianza de clase media. A medida que la relación de Stephanie y Richard progresaba, sus visitas se volvieron menos frecuentes. Las sesiones de repostería de los sábados con Hannah se detuvieron. Al principio, había excusas sobre el exceso de trabajo o que Richard había planeado algo especial. Eventualmente, las excusas cesaron por completo y las visitas simplemente disminuyeron. Noté cambios sutiles en mi hermana. Su guardarropa se volvió más caro, su cabello siempre estaba peinado por profesionales. Empezó a hablar de restaurantes que yo nunca podría pagar y de vacaciones en lugares que solo había visto en revistas. Aunque estaba feliz de que ella pareciera feliz, me preocupaba la creciente distancia entre nosotras. Hannah también notó los cambios. ¿Por qué la tía Stephanie ya no viene a visitarnos?, preguntaba. Yo inventaba excusas sobre las responsabilidades de los adultos y las agendas ocupadas. Pues nunca quise manchar la imagen que Hannah tenía de su querida tía. Pero podía ver el dolor en los ojos de mi hija cuando pasaban semanas sin una llamada o un mensaje de texto de Stephanie. He invitado a algunos invitados adicionales, anunció mientras yo ponía la mesa. Espero que no sea un problema. La invitación de boda llegó un martes a principios de junio. Lo recuerdo porque Hannah acababa de terminar su último día del grado 9 y planeábamos celebrarlo con comida para llevar y un maratón de películas. El sobre destacó inmediatamente en nuestra pila de facturas y folletos. Papel grueso de color crema con letras doradas en relieve y un sello de cera con las iniciales S.I. ¿R es de la tía Stephanie?, preguntó Hannah con la emoción iluminando su rostro al reconocer la elegante caligrafía en el sobre. Eso parece, respondí con cuidado, rompiendo el sello. Adentro estaba la invitación de boda más elaborada que jamás había visto. El papel se sentía costoso entre mis dedos, pesado y texturizado. Una escritura en lámina dorada anunciaba que Stephanie Marie Johnson y Richard William Harrington terceros solicitaban el honor de nuestra presencia al unirse en matrimonio. La boda se llevaría a cabo en el Gran Hotel Wellington, uno de los lugares más prestigiosos de la ciudad, seguida de una recepción en su salón de baile. «Vamos a ir, ¿verdad?», preguntó Hannah, asomándose por encima de mi hombro para ver la invitación. Tengo que empezar a pensar en qué ponerme. Sonreí ante su entusiasmo. Por supuesto que iremos. Es el gran día de tu tía. No fue hasta más tarde esa noche, después de que Hannah se hubiera ido a la cama, que noté que algo no cuadraba en la invitación. En la parte inferior, en letra más pequeña, decía, Amanda Johnson y acompañante. No había mención alguna de Hannah. A pesar de la creciente distancia, me aferraba a la esperanza de que solo fuera una fase. Quizás una vez que Stephanie se estableciera en su relación con Richard, las cosas volverían a la normalidad. Después de todo, los lazos familiares son profundos. Y la conexión entre nosotras había superado muchas tormentas antes. Cuando llamé, Stephanie respondió al tercer tono, con la voz distraída. Amanda, justo estaba a punto de llamarte. ¿Recibiste la invitación? Sí, la recibimos.
Es hermosa, Steph. Hannah está muy emocionada por la boda. Hubo una pausa en la línea. Sobre eso. Amanda. Richard y yo hemos decidido que la boda sea solo para adultos. Nadie menor de 18 años. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Hannah es tu sobrina, no una niña cualquiera. Lo sé y la amo. Pero la familia de Richard es muy tradicional. Están contribuyendo significativamente a la boda y esperan un cierto nivel de sofisticación. Los niños pueden ser impredecibles si queremos que todo sea perfecto. Hannah tiene 15 años, no 5, argumenté. Ella sabe cómo comportarse en eventos formales. No estará corriendo por ahí gritando ni tirando. ¿Comida? Stephanie suspiró. No se trata solo del comportamiento. El lugar es muy exclusivo y tendremos barra libre. Además, la familia de Richard no cree que eventos como este sean apropiados para personas jóvenes. Es una celebración para adultos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hermana estaba excluyendo a su propia sobrina de uno de los días más importantes de su vida. Porque a la familia de su prometido no le parecía apropiado. ¿Y si Hannah ayuda de alguna manera? Sugerí, tratando desesperadamente de encontrar un compromiso. Podría repartir los programas o ayudar a los invitados a firmar el libro de visitas. De esa manera, podría ser parte del día sin ser una invitada regular. Ya hemos contratado personal profesional para todo eso, respondió Stephanie. Con la voz volviéndose fría. Todo ha sido planeado hasta el último detalle. No podemos hacer cambios ahora. De repente, escuché la voz de Richard en el fondo. Seguida por Stephanie cubriendo el teléfono y susurrando. Cuando regresó, su tono había cambiado por completo. Mira, Amanda. Esto no está en negociación. Richard y yo hemos tomado nuestra decisión. La invitación es para ti. Un acompañante, lo que significa un invitado adulto. No, Hannah. Espero que puedas respetar nuestros deseos para nuestro día especial. Antes de que pudiera responder, la voz de Richard se escuchó en la línea. Amanda, soy Richard. Entiendo que puedas estar decepcionada. Pero Stephanie y yo tenemos una visión para el día de nuestra boda. Es un evento sofisticado y hemos gastado una cantidad significativa de dinero para asegurar que todo sea perfecto. No podemos hacer excepciones, ni siquiera para la familia. Estoy seguro de que lo entiendes. La condescendencia en su voz hizo que me hirviera la sangre, pero mantuve la compostura. Entiendo completamente que esta es su boda. Lo que no entiendo es cómo mi sobrina de 15 años no califica como familia en un día que se supone que trata sobre celebrar la unión de la familia. Bueno, dijo Richard claramente molesto. Esa es tu perspectiva. La nuestra difiere. La invitación se mantiene tal como está escrita. Esperamos verte allí. Con eso, le devolvió el teléfono a Stephanie, quien rápidamente dijo que tenía que irse y terminó la llamada. Me quedé allí sentada, sosteniendo mi teléfono, atónita por lo que acababa de suceder. ¿Cómo le iba a decir a Hannah que su tía, a quien adoraba, no la quería en la boda? ¿Cómo podría explicarle que estaba siendo excluida porque no se la consideraba lo suficientemente sofisticada? Y el solo pensar en la decepción en su rostro hizo que me doliera el corazón. Esto no se trataba solo de perderse una fiesta. Se trataba de ser rechazada por la familia, de que te dijeran, no eres lo suficientemente buena. Era un sentimiento que yo conocía muy bien desde mi propia infancia. Y siempre había jurado que Hannah nunca experimentaría ese tipo de dolor. Después de la llamada telefónica con Stephanie y Richard, me senté en la mesa de nuestra cocina durante casi una hora, con mis emociones arremolinándose como un tornado. Enojo con mi hermana por permitir que esto sucediera. Dolor porque elegiría su nueva vida por encima de su familia.
preocupación por cómo esto afectaría a Hannah. Y debajo de todo eso, una profunda tristeza de que la hermana con la que había crecido, la que había estado a mi lado en mis días más oscuros, parecía haber desaparecido. Consideré mis opciones cuidadosamente. Podía asistir a la boda sola, dejando a Hannah atrás y fingir que todo estaba bien. Podía intentar razonar con Stephanie nuevamente. Tal vez involucrando a nuestros padres para que mediaran. O podía tomar una postura y negarme a asistir a una celebración que excluía a mi hija. A la mañana siguiente, Hannah entró dando saltos a la cocina, con su teléfono en la mano. «Mamá. La boda de la tía Stephanie va a ser tan elegante. Estuve viendo fotos del hotel en internet. Tienen candelabros que son como más grandes que nuestra sala de estar». Mi corazón se hundió. Esperaba tener más tiempo para descubrir cómo darle la noticia. Pero estaba claro que necesitaba tener esta conversación ahora. «Cariño, siéntate un minuto. Necesito hablar contigo sobre algo». La sonrisa de Hannah vaciló mientras se sentaba frente a mí en la mesa. «¿Qué pasa? ¿Ocurre algo malo?» Respiré hondo. Llamé a la tía Stephanie ayer sobre la invitación de la boda. «Hay algo que necesitas saber». Traté de explicar la situación de la manera más suave posible, sin satanizar a Stephanie ni a Richard. Le hablé sobre la política de solo adultos y cómo, desafortunadamente, eso significaba que ella no podría asistir. El rostro de Hannah decayó, pero rápidamente trató de ocultar su decepción. «Oh, bueno, está bien. Supongo que es su boda, así que ellos pueden decidir». «¿Estás segura de que estás bien con esto?», le pregunté, extendiendo la mano a través de la mesa para tomar la suya. Ella asintió, pero pude ver que sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas. «Sí. Totalmente bien. Probablemente va a ser aburrido de todos modos. Toda esa gente elegante hablando de cosas aburridas de adultos». Luego me miró con una pregunta que me rompió el corazón. «¿La tía Stephanie dijo por qué no me quiere allí? ¿Hice algo malo?». «Absolutamente no», dije con firmeza. «Esto no tiene nada que ver contigo. Se trata de la familia de Richard y de sus ideas sobre cómo debería ser una boda. La tía Stephanie te quiere muchísimo». Hannah asintió de nuevo, pero me di cuenta de que no me creía. «Ya me había comprado un vestido», dijo en voz baja. «El azul que vimos en el centro comercial el mes pasado. Ahorré mi dinero de cuidar niños y volví a buscarlo. Quería darte una sorpresa». Sentí una oleada de ira tan intensa que casi me dejó sin aliento. Mi hija había gastado su propio dinero en un vestido para asistir a un evento en el que no la querían. Un evento organizado por su propia tía, quien alguna vez había sido como una segunda madre para ella. «¿Me puedo retirar?», preguntó Hannah. «Tengo algo de tarea que terminar». Eran las vacaciones de verano y yo sabía que no tenía tarea, pero asentí de todos modos. Necesitaba espacio para procesar sus sentimientos y yo lo respetaba. Después de que Hannah se fue a su habitación, llamé a Stephanie de nuevo. Esta vez, me envió al buzón de voz 2 veces antes de finalmente contestar al tercer intento. «Amanda, estoy muy ocupada con los preparativos de la boda. ¿Puede esperar esto?». «No, no puede», dije, manteniendo mi voz firme. «Quería hacerte saber que Hannah y yo no asistiremos a tu boda». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «¿Qué quieres decir con que no vienen? ¿Es por lo de solo adultos?». Pensé que habíamos resuelto eso. «No resolvimos nada. Tú y Richard tomaron una decisión que excluye a mi hija, tu sobrina, de una celebración familiar. Eso no es algo que yo pueda apoyar o de lo que pueda participar». El tono de voz de Stephanie se elevó. «Así que me estás castigando porque no voy a romper las reglas por tu hija. Esta es exactamente la razón por la que no queremos niños en la boda. Siempre se convierte en todo un drama. Esto no se trata de romper reglas.
Stephanie. Se trata de reconocer quién es familia y quién no lo es. Hannah no es solo una niña. ¿Cuál qué? Es tu sobrina, alguien con quien solías hornear galletas todos los sábados. Alguien que te admira y te quiere. Y le estás diciendo que no es bienvenida en uno de los eventos más importantes de tu vida. Estás haciendo que todo esto se trate de ti, como de costumbre, espetó Stephanie. Este es el día de mi boda. El mío y el de Richard. Nosotros decidimos cómo queremos que sea. Si no puedes respetar eso, entonces tal vez sea mejor que no vengas. Estoy de acuerdo, dije con calma. Si mi hija no es bienvenida, entonces yo tampoco lo soy. Espero que tengas una hermosa boda. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero sentí una extraña sensación de paz. Había tomado la decisión correcta. Las repercusiones fueron inmediatas. En una hora, mi teléfono estaba explotando con mensajes de familiares. Mi madre llamó, horrorizada de que yo estuviera causando drama antes de la boda. Amanda, necesitas ser la persona más madura aquí, insistió. Es solo un día. Hannah tendrá muchas otras oportunidades para asistir a eventos familiares. Ese no es el punto, mamá, respondí. El punto es que Hannah está siendo excluida de una celebración familiar sin otra razón más que las reglas arbitrarias de la familia de Richard. Mi padre fue más directo. Deja de ser tan terca y piensa en tu hermana. Quieres arruinar su boda porque no puedes dejar a Hannah con una niñera por un día. Incluso los familiares lejanos opinaron. La tía Carol me envió un mensaje de texto para decirme que estaba siendo egoísta. La prima Jennifer sugirió que yo estaba celosa de la felicidad de Stephanie. A pesar de todo, me mantuve firme en mi decisión. Esto no se trataba de que yo fuera terca o celosa. Se trataba de enseñarle a mi hija que merecía respeto y que la familia no debería ser condicional. Esa noche, al pasar por la habitación de Hannah, escuché un llanto ahogado. Llamé suavemente a su puerta. ¿Puedo entrar?, pregunté. Hannah se secó rápidamente los ojos y asintió. Me senté en el borde de su cama y la abracé. Sé que esto duele, dije suavemente. Y está bien estar triste y decepcionada. Simplemente no entiendo por qué la tía Stephanie no me quiere allí, susurró. Solíamos ser tan unidas. Las personas cambian, dije con cuidado. A veces se dejan llevar por nuevas relaciones o estilos de vida y olvidan lo que importa. Pero eso no significa que hayas hecho algo malo. Hannah me miró. ¿De verdad no vas a ir a la boda por mi culpa? Le aparté el cabello de la frente. No voy a ir porque creo que somos un paquete completo. Si alguien no puede aceptarnos a las dos, entonces no tendrá a ninguna de las dos. Eso es lo que significa la familia para mí. Hannah me abrazó más fuerte. Gracias, mamá. Mientras sostenía a mi hija, supe que había tomado la decisión correcta. A veces, defender aquello en lo que crees significa tomar decisiones difíciles. Pero en este caso, la decisión era clara. Mi prioridad era proteger el corazón de mi hija y enseñarle sobre el amor propio y los verdaderos valores familiares. Todavía faltaban semanas para la boda, y sabía que la presión de la familia continuaría. Pero mi decisión estaba tomada. Hannah y yo pasaríamos ese día haciendo algo especial juntas, creando nuestros propios recuerdos. Mientras Stephanie creaba los suyos sin nosotras. El día de la boda de Stephanie llegó con un clima perfecto. Cielos de un azul brillante, sin una sola nube a la vista y una brisa suave. El tipo de día con el que sueñan las novias. Al mirar por la ventana de nuestra cocina esa mañana, sentí una punzada de tristeza. A pesar de todo, una parte de mí todavía deseaba poder estar allí para ver a mi hermana menor caminar hacia el altar. ¿Y qué vamos a hacer hoy?, preguntó Hannah, reuniéndose conmigo en la mesa del desayuno. Trataba de sonar casual, pero me daba cuenta de que estaba haciendo un esfuerzo por parecer animada.
Pensaba que podríamos tener nuestro propio día especial, respondí, sirviéndole un vaso de jugo de naranja. ¿Qué tal si empezamos con esa nueva película de Marvel que has querido ver? Luego almorzamos en The Cheesecake Factory y después podríamos ir al centro comercial. Creo que ambas merecemos un poco de terapia de compras. El rostro de Hannah se iluminó. ¿De verdad? Eso suena increíble. Pasamos la mañana en el cine, perdiéndonos en la acción y la aventura de la pantalla. Hannah parecía genuinamente feliz, riéndose en las partes divertidas y apretando mi mano durante las escenas de tensión. Por unas horas, ambas nos olvidamos de la boda. Después de la película, mientras disfrutábamos de nuestro almuerzo, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto. Traté de ignorarlo, pero seguían llegando. ¿Es sobre la boda?, preguntó Hannah, notando mi distracción. Asentí rápidamente, escaneando los mensajes. Eran de varios familiares y amigos que estaban en la ceremonia. Tu hermana se veía hermosa, había escrito mi prima Brenda, adjuntando una foto de Stephanie con su vestido de novia. Y la verdad es que se veía deslumbrante. Radiante en un vestido color marfil que probablemente costaba más que mi salario mensual. Stephanie te sigue buscando, decía otro mensaje. Parece triste de que no estés aquí. Y de mi madre. La ceremonia fue hermosa. La familia de Richard es muy impresionante. Aún no es demasiado tarde para venir a la recepción. Guardé mi teléfono, decidida a no dejar que arruinara nuestro día. Solo actualizaciones de la boda, le dije a Hannah. Nada importante. Puedes decirme, mamá, dijo Hannah. No soy una bebé. Sé que hoy también es difícil para ti. A veces olvidaba lo perceptiva que era mi hija. Tienes razón, admití. Hoy es difícil, pero estoy exactamente donde quiero estar, con la persona que más me importa. Hannah sonrió y continuamos nuestro almuerzo, compartiendo una rebanada de pastel de queso de postre antes de dirigirnos al centro comercial. Como prometimos, nos entregamos a un poco de terapia de compras adquiriendo pulseras a juego para madre e hija y un par de zapatos deportivos nuevos para Hannah. Para cuando regresamos a casa esa noche, mi teléfono había acumulado docenas de mensajes más y varias llamadas perdidas. La boda había terminado y las repercusiones estaban comenzando. Mi madre llamó tan pronto como entramos por la puerta. Amanda. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Te estuvo buscando todo el día. La familia de Richard no dejaba de preguntar dónde estaba su hermana y ella tuvo que inventar excusas. Mamá, ya hemos hablado de esto, suspiré. Stephanie tomó su decisión y yo tomé la mía. Estás siendo infantil, espetó mi madre. Este era el día más importante de su vida y lo arruinaste por tu orgullo. Esto no se trataba de orgullo, insistí. Se trataba de defender a Hannah y mostrarle que la familia no excluye a la familia. La conversación terminó con mi madre colgándome el teléfono, algo que nunca antes había hecho. Durante los siguientes días, la división en nuestra familia se hizo cada vez más evidente. Mi padre, siempre el pacificador, trató de mantenerse neutral. Pero claramente se puso del lado de Stephanie en sus amables sugerencias de que yo debería haber sido más comprensiva. Mi madre estaba abiertamente enojada, enviando mensajes de texto pasivo-agresivos sobre la lealtad familiar y el egoísmo. Curiosamente, no todos estaban en nuestra contra. Mi abuela, generalmente callada y que evitaba las confrontaciones, llamó para decir que estaba orgullosa de mí. Ese Richard ha cambiado a tu hermana, dijo con su voz suave y temblorosa. La Stephanie que conozco nunca habría excluido a Hannah. Hiciste lo correcto al mostrarle a tu hija que ella es lo primero. Unos pocos primos y amigos también se comunicaron para brindar apoyo. Algunos confesando que pensaban que la regla de solo adultos era ridícula, especialmente cuando se trataba de familiares directos.
Mientras tanto, Stephanie y Richard disfrutaban de una luna de miel de 2 semanas en Italia. Sus redes sociales estaban llenas de fotos de ellos bebiendo vino en la Toscana, paseando en góndolas en Venecia y posando con ropa de diseñador frente a paisajes mediterráneos. No hubo mención alguna del drama de la boda ni ningún reconocimiento de que su hermana y sobrina habían estado ausentes en su gran día. Los amigos que asistieron a la boda me dijeron que había sido extravagante más allá de lo imaginable. Esculturas de hielo, una banda de 10 músicos, una comida de 5 platos y champán que fluía como el agua. La familia de Richard, dinero de generaciones de la costa este. No había escatimado en gastos para mostrar su riqueza y estatus. Fue hermoso, me dijo mi amiga Lisa mientras tomábamos un café. Pero honestamente no se sentía como Stephanie. Parecía un espectáculo para la familia y los socios comerciales de Richard. La mitad de los invitados eran personas que nunca antes había visto. Parejas mayores con ropa cara que apenas sonreían. Otra amiga mencionó que había escuchado a la madre de Richard haciendo comentarios sobre la familia de Stephanie. Llamó a tus padres pintorescos, informó sintiéndose incómoda. Y parecía sorprendida de que Stephanie hubiera resultado tan bien viniendo de su entorno. Estos informes solo confirmaron lo que yo había sospechado. Stephanie estaba siendo absorbida por el mundo de Richard. Un mundo donde la imagen y el estatus importaban más que las conexiones genuinas. Un mundo donde una sobrina de 15 años podía ser excluida de una boda porque no encajaba en la imagen sofisticada que querían proyectar. Con el paso de las semanas, la tensión en nuestra familia se mantuvo. Las cenas de los domingos en la casa de mis padres, que antes eran una tradición habitual, se convirtieron en asuntos incómodos a los que a menudo encontraba excusas para no asistir. Mi madre mencionaba a Stephanie y Richard constantemente, actualizando a todos sobre su fabulosa nueva vida mientras me lanzaba miradas intencionadas. Hannah, por su parte, pareció recuperarse del dolor más rápidamente que yo. Los adolescentes tienen una resiliencia notable y pronto se vio envuelta en actividades de verano y salidas con amigos. Pero de vez en cuando, la notaba revisando viejas fotos de ella y Stephanie en su teléfono, con una expresión nostálgica en su rostro. 2 meses después de la boda, Stephanie y Richard se mudaron a una nueva casa en un vecindario exclusivo al otro lado de la ciudad. Me enteré no por mi hermana, sino por mi madre, quien no podía dejar de hablar de la mansión de 5 habitaciones y 6 baños con piscina y cine en casa. Van a hacer una fiesta de inauguración de la casa el mes que viene, me informó mi madre durante una de nuestras cada vez más raras conversaciones telefónicas. Muy exclusiva, solo 50 personas, pero Stephanie dijo que estás invitada, por supuesto. ¿Será bienvenida Hannah en este evento?, pregunté sabiendo de antemano la respuesta. La duda de mi madre me dijo todo lo que necesitaba saber. Bueno, es una fiesta de cóctel nocturna, muy sofisticada. No es realmente apropiada para alguien de la edad de Hannah. Entiendo. Gracias, pero tendremos que rechazar la invitación, respondí. Y así se estableció el patrón. La vida continuó con una nueva normalidad. Stephanie en su burbuja de riqueza con Richard. Hannah y yo en nuestro hogar modesto pero feliz. Y un abismo creciente entre los dos mundos. Las reuniones familiares se convirtieron en negociaciones diplomáticas en las que todos andaban con pies de plomo. A medida que el otoño se convirtió en invierno y se acercaba la temporada navideña, me preguntaba cómo navegaríamos por la tradicional celebración navideña de la familia. ¿Sería este el primer año que Hannah y yo pasaríamos la Navidad solas? ¿O el espíritu de la temporada finalmente traería algo de sanación a nuestra familia fracturada? La Navidad de la familia Johnson siempre había sido un gran evento en nuestro hogar. Desde que tengo memoria. Toda la familia extendida se reunía en la casa de mis padres en Nochebuena para una cena tradicional. Un intercambio de regalos y una celebración que a menudo duraba hasta bien entrada la noche.
Mi madre pasaba semanas preparándose, decorando cada centímetro de la casa con guirnaldas, cascanueces y los adornos familiares que se habían transmitido durante generaciones. Mi padre colgaba miles de luces en el exterior, decidido cada año a superar a los vecinos. Y Hannah y yo siempre habíamos estado a cargo del árbol de Navidad, arreglando cuidadosamente los adornos y recordando las historias detrás de cada uno. Al acercarse diciembre, me preguntaba si este año sería diferente. ¿Asistirían siquiera Stephanie y Richard a una reunión familiar que tal vez no cumpliera con sus nuevos estándares de sofisticación? ¿Y si venían, volverían a hacer que Hannah se sintiera rechazada? Mis preguntas fueron respondidas el primer domingo de diciembre cuando mi madre llamó. Su voz era vacilante y carecía de la confianza habitual cuando anunció: Tu padre y yo estamos planeando la Nochebuena como siempre este año. Realmente esperamos que tú y Hannah vengan. ¿Estarán Stephanie y Richard allí?, pregunté directamente. Sí, admitió ella. Han confirmado que asistirán. ¿Y Amanda? Realmente necesito que hagas un esfuerzo esta vez. Es Navidad, por el amor de Dios. Podemos. Por favor, dejar de lado todo este asunto de la boda y volver a ser una familia. Cerré los ojos, sintiendo el peso de las expectativas familiares presionándome. Mamá, no tengo problema en ser cortés con Stephanie y Richard. Pero necesito saber que Hannah será tratada con respeto. No la haré pasar por otro rechazo. Por supuesto que será tratada con respeto, insistió mi madre. ¿Es Navidad? Todos son bienvenidos en Navidad. Eso no es lo que pregunté, presioné. Necesito saber que Stephanie y Richard reconocen que lastimaron a Hannah y que harán un esfuerzo por enmendarlo. Mi madre suspiró pesadamente. Amanda. Estás pidiendo demasiado. Stephanie no siente que haya hecho nada malo con respecto a la boda. Fue su día especial y tenían el derecho de planearlo como deseaban. Y yo tengo el derecho de proteger a mi hija, repliqué. Nadie te está pidiendo que no protejas a Hannah, dijo mi madre, con una evidente frustración en su voz. Pero guardar este rencor no es saludable para nadie. Y mucho menos para Hannah. ¿Quieres que crezca pensando que las relaciones familiares pueden desecharse por un desacuerdo? Ella tenía un punto, aunque yo era reacia a admitirlo. Estaba usando a Hannah como excusa para evitar lidiar con mis propios sentimientos heridos por los cambios de Stephanie. ¿Estaba empeorando las cosas al mantener a Hannah alejada de las reuniones familiares? Lo pensaré, dije finalmente. Pero necesito hablar con Hannah primero. Esta también tiene que ser su decisión. Después de colgar, encontré a Hannah en su habitación, con libros de texto esparcidos por su cama mientras trabajaba en un proyecto de ciencias. Oye, cariño, dije, sentándome en el borde de su cama. ¿Podemos hablar un minuto? Ella levantó la vista de su trabajo. Claro, ¿qué pasa? La abuela llamó por lo de Nochebuena. Van a hacer la reunión familiar de siempre en su casa. La tía Stephanie y Richard estarán allí. La expresión de Hannah era indescifrable. Oh, vamos a ir. De eso quería hablarte. Creo que esta debería ser tu decisión. Si no te sientes cómoda yendo, podemos empezar nuestra propia tradición navideña este año. Tal vez ir a esquiar el fin de semana o hacer un viaje para visitar a la tía Judy en California. Hannah se quedó callada un momento, considerando las opciones. ¿Acaso la tía Stephanie querrá que yo esté allí después de todo el asunto de la boda? La abuela dice que todos son bienvenidos, respondí con cuidado. Pero entiendo si tienes dudas. No quiero causar drama, dijo Hannah, quitando un hilo suelto de su edredón. Pero tampoco quiero perderme la Navidad con la abuela y el abuelo. Y extraño a la tía Stephanie. Aunque haya estado actuando de manera extraña últimamente. Mi corazón dolió ante sus palabras. A pesar de todo, Hannah todavía amaba a su tía y quería recuperar esa relación.
¿Qué tal si vamos pero tenemos un plan de respaldo?, sugerí. Si las cosas se ponen incómodas, podemos irnos temprano y ver una película tarde o algo así. Hannah asintió lentamente. De acuerdo. Creo que quiero ir. Pero, ¿podemos practicar qué decir si Richard vuelve a ser malo? Absolutamente, estuve de acuerdo. Pensaremos en algunas respuestas educadas pero firmes. Y recuerda. Somos un equipo. Si en algún momento quieres irte, solo dame la señal y nos vamos de allí. Durante las siguientes semanas, a medida que se acercaba la Navidad, me sentía cada vez más ansiosa por la próxima reunión familiar. Mi padre llamó 2 veces para recordarme que mantuviera la paz y pensara en la familia. Mi madre envió mensajes de texto detallados sobre el menú, la disposición de los asientos y el intercambio de regalos. Como si enfocarse en la logística pudiera de alguna manera borrar la tensión subyacente. Mientras tanto, yo estaba formulando mi propio plan. Si íbamos a asistir a esta celebración navideña, quería que fuera significativa. Quería dar un mensaje, no con confrontación o ira, sino con algo más poderoso. Algo que tal vez finalmente pudiera romper el muro que Stephanie había construido a su alrededor. Pasé las noches, después de que Hannah se iba a la cama, trabajando en un proyecto especial. Reuniendo materiales y recuerdos de años pasados. En cierto modo, era terapéutico revisar épocas más felices y recordar a la hermana que Stephanie solía ser. Al acercarse la Nochebuena, Hannah y yo fuimos a comprar regalos para la familia. Para mis padres, elegimos un marco de fotos digital precargado con fotos familiares. Para varios tíos, tías y primos, seleccionamos regalos considerados pero sencillos. Pero para Stephanie y Richard, tenía algo diferente en mente. ¿Qué le compras a personas que pueden comprarse a sí mismas cualquier cosa que quieran?, se preguntaba Hannah mientras navegábamos por una tienda departamental. A veces los regalos más valiosos no son cosas que se pueden comprar, respondí. A veces son recordatorios de lo que verdaderamente importa. La noche anterior a la Nochebuena, mientras envolvíamos los regalos, Hannah me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿crees que la tía Stephanie es feliz con Richard y con su nueva vida? Me detuve, considerando cómo responder con honestidad sin menospreciar a mi hermana. Creo que Stephanie está viviendo la vida que ella piensa que quiere en este momento. A veces las personas se dejan atrapar por las apariencias y olvidan verificar si realmente son felices con lo que hay debajo. Como cuando yo quería esos jeans caros porque todas las chicas populares los tenían. Pero luego nunca me los ponía porque eran incómodos, sugirió Hannah. Sonreí ante su perspicacia. Exactamente así. A veces creemos que queremos algo por cómo se ve desde afuera, sin darnos cuenta de que tal vez no se sienta bien cuando realmente lo tenemos. Hannah asintió pensativa. Espero que ella se dé cuenta. Extraño a la vieja tía Stephanie. Yo también, cariño, dije suavemente. Yo también. Esa noche terminé de envolver el regalo de Stephanie y Richard, atándolo con un hermoso listón rojo. No era caro ni impresionante para sus estándares. No encajaba con su lujoso estilo de vida ni con su imagen sofisticada. Pero contenía algo más valioso que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Verdad y recuerdos. Al colocarlo debajo de nuestro pequeño árbol de Navidad, me pregunté cómo sería recibido. ¿Lo vería Stephanie como la rama de olivo que pretendía ser? ¿O lo descartaría como una tontería sentimental que no tenía lugar en su nueva vida? De cualquier manera, estaba lista para enfrentar la Nochebuena con la cabeza en alto y mi hija a mi lado. Pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntas, con dignidad y gracia. Y tal vez, solo tal vez, un milagro navideño traería de vuelta a la hermana que había perdido. La Nochebuena llegó con una ligera capa de nieve. Lo justo para hacer que todo pareciera mágico sin causar peligros al conducir. Hannah y yo pasamos la mañana horneando galletas para llevar a la cena, siguiendo la receta de mi abuela de pan de jengibre que había sido una tradición familiar durante generaciones.
¿Me veo bien?, preguntó Hannah nerviosamente mientras nos preparábamos para salir. Llevaba un vestido de terciopelo verde con un delicado collar de oro que le había regalado para su último cumpleaños. Te ves hermosa, le aseguré, acomodándole un mechón de cabello. Recuerda, mantén la cabeza en alto. No tienes nada de qué avergonzarte. Llegamos a la casa de mis padres exactamente a las 6:00 de la tarde. Con los brazos cargados de regalos y galletas. La casa parecía sacada de una película de Navidad. Con luces parpadeantes delineando cada ventana y puerta. Y una gran corona adornando la entrada principal. Mi madre nos saludó con una alegría forzada. Amanda, Hannah, feliz Navidad. Pasen, pasen. Ya están todos aquí. Se me hizo un nudo en el estómago ante esas palabras. Todos incluía a Stephanie y Richard. Al entrar a la sala de estar, los vi de inmediato junto a la chimenea. Stephanie en un vestido rojo de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Richard en un traje hecho a la medida que parecía excesivo para una reunión familiar. Estaban conversando con mi padre y los padres de Richard, quienes aparentemente habían sido invitados este año. Hannah me apretó la mano más fuerte mientras nos acercábamos al grupo. Le devolví el apretón de manera tranquilizadora. Feliz Navidad a todos, dije, manteniendo mi voz agradable y neutral. Los padres de Richard asintieron con rigidez, claramente evaluándonos y encontrándonos deficientes. Mi padre nos dio a cada uno un cálido abrazo. Richard ofreció un cortante Feliz Navidad sin llegar a hacer contacto visual. Stephanie dudó por un momento antes de dar un paso adelante para abrazarme brevemente. Me alegra que pudieran venir, dijo, con una voz que no terminaba de coincidir con sus palabras. Luego se volvió hacia Hannah con una sonrisa incómoda. Hola, Hannah, has crecido desde la última vez que te vi. Hola, Stephanie, respondió Hannah educadamente. Feliz Navidad. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo hasta que mi madre anunció que la cena estaba lista. Nos trasladamos al comedor, donde la mesa se había ampliado para acomodar a los 15 invitados. Noté de inmediato que a Hannah y a mí nos habían sentado en el extremo opuesto de la mesa respecto a Stephanie y Richard. Y a los padres de Richard se les habían asignado los lugares de honor cerca de mis padres. El mensaje era claro. La nueva jerarquía social en nuestra familia tenía a Stephanie y a su familia política en la cima. Y a Hannah y a mí en el fondo. La cena fue un evento tenso, con la conversación fluyendo torpemente alrededor de temas sensibles. Mi madre adulaba a la madre de Richard, elogiando todo, desde sus joyas hasta su trabajo de caridad. Mi padre hablaba de negocios con Richard y su padre, asintiendo impresionado ante cada mención de acuerdos de $1 millón y clubes de golf exclusivos. A mitad de la comida, Richard se aclaró la garganta y levantó su copa. Me gustaría proponer un brindis, anunció. Su voz llevaba ese inconfundible tono de alguien acostumbrado a ser escuchado. Por las nuevas tradiciones familiares y las noticias emocionantes. Todos levantaron sus copas expectantes. Stephanie y yo nos complace anunciar que hemos sido aceptados como miembros en el Country Club de Hillcrest, declaró con orgullo. Y, lo que es más importante, acabamos de dar un depósito para una casa de vacaciones en Aspen. Esperamos organizar muchas reuniones familiares allí en el futuro. Los murmullos de felicitaciones circularon por la mesa. Mi madre parecía extasiada, imaginándose ya contándoles a sus amigas sobre la casa de vacaciones de su hija. Por supuesto, añadió Richard, mirando brevemente en mi dirección. La casa de Aspen será principalmente para reuniones de adultos. El vecindario y nuestro círculo social allí no son realmente adecuados para niños. Sentí que Hannah se tensaba a mi lado. Una vez más, estaba siendo excluida de manera preventiva. Puse mi mano sobre la de ella debajo de la mesa, comunicándole en silencio mi apoyo. ¡Qué maravilloso!, exclamó mi madre efusivamente, ya sea ignorando o pasando por alto el desaire.
A Stephanie siempre le encantó esquiar cuando era niña. En realidad, interrumpió Stephanie, luciendo incómoda por primera vez esa noche. Pensaba que podríamos organizar la Pascua allí el año que viene para todos. Miró a Hannah brevemente antes de apartar la vista. Ya veremos, respondió Richard de manera desdeñosa. Depende de nuestra agenda y de las renovaciones. La conversación pasó a los recientes éxitos comerciales de Richard y al próximo crucero de sus padres. Hannah se mantuvo callada durante toda la comida, moviendo la comida por su plato más que comiéndosela. Podía ver que se estaba esforzando mucho por mantener la compostura en una situación en la que claramente se sentía fuera de lugar. Después de la cena, regresamos a la sala de estar para el intercambio de regalos. Esta siempre fue mi parte favorita de la Nochebuena cuando era niña. Todos nos sentábamos en círculo y nos turnábamos para abrir los regalos. Cada regalo era recibido con genuina emoción y gratitud, sin importar lo pequeño o económico que fuera. Esta noche, sin embargo, el intercambio de regalos se sintió más como una competencia. Los padres de Richard les obsequiaron a Stephanie y Richard un pequeño sobre que, basándome en la reacción de Stephanie, contenía algo extremadamente valioso. Richard le dio a Stephanie un brazalete de diamantes que provocó exclamaciones de asombro de mí. Madre. Mis padres les regalaron un jarrón de cristal que mi madre mencionó en repetidas ocasiones que era de esa exclusiva tienda del centro. Cuando llegó el momento de que Hannah y yo abriéramos nuestros regalos, eran bonitos, pero claramente menos costosos. Los padres de Richard nos habían dado a cada una bufanda genérica con la etiqueta del precio todavía puesta, mostrando que habían gastado exactamente $50 en cada una. Probablemente el mínimo que consideraban aceptable. El regalo de Stephanie y Richard para nosotras fue una tarjeta de regalo para una tienda departamental. De nuevo, un buen detalle pero impersonal. A pesar de todo, Hannah mantuvo su gracia, agradeciendo a todos sinceramente por sus regalos. Incluso a aquellos que claramente habían puesto poco esmero en ellos. Finalmente, llegó el turno de que abrieran nuestros regalos. Mis padres se sintieron genuinamente conmovidos por el marco de fotos digital. Especialmente cuando vieron que lo habíamos cargado con fotos familiares que se remontaban a décadas atrás. Luego fue el turno de Stephanie y Richard de abrir nuestro regalo. Le entregué a Stephanie el paquete cuidadosamente envuelto. Y nuestras miradas se cruzaron brevemente cuando lo tomó. No es mucho, dije en voz baja. Pero espero que signifique algo para ti. Stephanie desenvolvió el regalo, revelando lentamente un álbum de fotos hecho a mano, encuadernado en cuero suave. En la portada decía, recuerdos familiares, con letras doradas y sencillas. Ábrelo, la animé mientras me miraba con aire interrogante. Al abrir el álbum, la expresión de Stephanie cambió de un interés cortés a sorpresa. La primera página contenía una foto de ella cuando era recién nacida y de mí, a los 5 años. Sosteniéndola cuidadosamente en mis brazos, mirándola con pura adoración. Las siguientes páginas relataban nuestra infancia juntas. Los primeros pasos de Stephanie conmigo sosteniéndole las manos. Las dos con vestidos de Pascua a juego. Yo ayudándola a andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento. Nosotras construyendo castillos de arena en la playa. Luego venían las fotos de Stephanie con Hannah cuando era bebé. Stephanie acunando a su sobrina recién nacida en el hospital. Stephanie dándole un biberón a Hannah mientras le hacía muecas graciosas. Las dos horneando galletas con los rostros cubiertos de harina. El primer día de clases de Hannah con Stephanie arrodillada a su lado arreglándole la mochila. Intercalados entre las fotos había tarjetas y dibujos hechos a mano que Hannah le había dado a su tía a lo largo de los años. Tarjetas de cumpleaños con caligrafía temblorosa. Tarjetas del Día de la Madre que Hannah había hecho para Stephanie porque eres como una segunda mamá para mí. Un dibujo de las 3 tomadas de la mano con la frase mi familia escrita en la parte superior con letra de niña.
Mientras Stephanie pasaba las páginas, sus manos empezaron a temblar un poco. Richard lucía cada vez más incómodo, moviéndose en su asiento y mirando su reloj. Sus padres intercambiaban miradas de desaprobación, claramente encontrando la demostración emocional de mal gusto. La última página del álbum contenía la invitación de la boda que había iniciado todo. Estaba montada cuidadosamente en el centro. Debajo de ella, con caligrafía sencilla, yo había escrito: la familia significa que nadie se queda atrás ni es olvidado. La habitación se había quedado completamente en silencio. Todos estaban observando a Stephanie, esperando su reacción. Ella se quedó mirando la última página durante lo que pareció una eternidad, trazando con su dedo las palabras que yo había escrito. Cuando finalmente levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. Amanda, yo. Empezó a decir, pero se le quebró la voz. Richard se aclaró la garganta ruidosamente. Bueno, eso es ciertamente sentimental, dijo. Su tono dejaba claro que no lo consideraba un cumplido. Stephanie, tal vez deberíamos irnos pronto. Tenemos ese almuerzo mañana con los Henderson. Pero Stephanie no lo estaba escuchando. Ahora miraba a Hannah, quien observaba a su tía con una mezcla de esperanza y aprensión. Hannah, dijo Stephanie suavemente. ¿Quieres venir a ver el resto de las fotos? Hay algunas aquí que había olvidado. Hannah dudó, mirándome en busca de orientación. Asentí con la cabeza de forma alentadora y ella se movió para sentarse junto a su tía en el sofá. Mientras miraban el álbum juntas, Stephanie comenzó a compartir historias sobre las fotos. Esta fue la vez que intentamos hacer un pastel para el cumpleaños de tu mamá y terminamos con masa. Por toda la cocina, ¿lo recuerdas? Y este fue tu primer recital de ballet. Estabas muy nerviosa. Pero lo hiciste perfectamente. Hannah sonrió con una felicidad genuina que le iluminó el rostro por primera vez en toda la noche. Lo recuerdo. Después me trajiste esas rosas rosadas y me dijiste que fui la mejor bailarina de allí, aunque me equivoqué por completo en la parte de los giros. Por un momento, fue como si la antigua Stephanie hubiera regresado. La que valoraba a la familia por encima de todo. La que veía a Hannah como una parte preciada de su vida. No como un inconveniente al que había que excluir. Richard observó esta interacción con una creciente impaciencia. Stephanie, dijo bruscamente. Se está haciendo tarde. Stephanie lo miró y vi algo en su expresión que no había visto antes. Resistencia. Solo unos minutos más, Richard. Hace años que no veo estas fotos. La mandíbula de Richard se tensó, pero no dijo nada más. Sus padres, sin embargo, hicieron el teatro de mirar sus relojes y recoger sus abrigos, desaprobando claramente el giro que había tomado la velada. Al terminar la noche, Stephanie me llevó a un lado. ¿Podemos hablar en privado? Entramos al estudio de mi padre y cerramos la puerta detrás de nosotras. Por un momento, ninguna de las dos habló. El álbum, dijo finalmente Stephanie. Es hermoso. Gracias. De nada, respondí. Quería recordarte quiénes solíamos ser, quiénes todavía podemos ser. Los ojos de Stephanie se llenaron de lágrimas otra vez. Sé que he estado diferente desde que conocí a Richard. Su mundo es tan exigente. Hay expectativas con las que nunca tuve que lidiar antes. ¿Pero a qué costo, Steph?, pregunté gentilmente. Excluiste a tu propia sobrina de tu boda. Una sobrina a la que solías amar como a tu propia hija. ¿Vale la pena encajar en el mundo de Richard si eso significa perder quién eres realmente? Ella miró hacia abajo, incapaz de sostener mi mirada. La familia de Richard es muy tradicional. Tienen ciertas ideas sobre cómo deben hacerse las cosas. Y Richard, él puede ser difícil cuando no se sale con la suya. Sentí un escalofrío ante sus palabras. Stephanie, ¿eres feliz? Verdaderamente feliz. No respondió de inmediato, lo cual ya era una respuesta en sí misma.
Tengo todo lo que creía que quería, dijo finalmente. La hermosa casa, el esposo exitoso, el estatus social. Pero cuando vi esas fotos esta noche. Su voz se apagó. No es demasiado tarde, le dije. Hannah todavía te quiere. Extraña a su tía, la que solía hornear galletas con ella. La que la llevaba de compras y le decía que podía ser cualquier cosa que ella quisiera ser. Stephanie se secó una lágrima. He hecho un gran desastre con las cosas. No sé cómo arreglarlo. Empieza por ser la Stephanie de esas fotos otra vez, le sugerí. La que sabía que la familia significa a todos. No solo las partes convenientes o socialmente aceptables. Ella asintió lentamente. Lo intentaré. Prometo que lo intentaré. Al reunirnos con los demás, noté que Richard nos observaba con sospecha. Sabía que algo había cambiado, aunque no podía identificar exactamente qué era. Cuando llegó el momento de irnos, Stephanie abrazó a Hannah con fuerza. Te he extrañado, susurró lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar. Podemos almorzar la próxima semana, solo tú y yo, como solíamos hacerlo. El rostro de Hannah se iluminó. De verdad, me encantaría. Richard frunció el ceño, pero no dijo nada. Sus padres ya se habían marchado. Alegando lo avanzado de la hora y el largo camino de regreso a su hotel. Mientras Hannah y yo conducíamos a casa esa noche. El auto estaba lleno de una sensación de cautelosa esperanza. ¿Crees que la tía Stephanie hablaba en serio?, preguntó Hannah. Sobre el almuerzo y todo eso. Creo que sí, respondí. El álbum le recordó quién solía ser. A veces las personas solo necesitan un pequeño empujón para encontrar el camino de regreso a sí mismas. Ese fue un regalo de Navidad bastante increíble, mamá, dijo Hannah, sonriendo. Mucho mejor que una tarjeta de regalo. Me reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. A veces los mejores regalos son los que nos recuerdan lo que realmente importa. Esa noche, mientras arropaba a Hannah en la cama, algo que rara vez hacía ahora que tenía 15 años. Me miró con ojos serios. Gracias por defenderme, mamá. Con lo de la boda y todo eso. Sé que fue difícil para ti decirle que no a la tía Stephanie. Le di un beso en la frente. Siempre serás lo primero para mí, Hannah. Siempre. Eso es lo que significa ser padre. Al cerrar su puerta, reflexioné sobre la noche. Mi pequeño cambio en nuestros habituales regalos de Navidad. El simple acto de recordarle a Stephanie nuestra historia compartida y los lazos que alguna vez habían sido inquebrantables, había creado una grieta en el muro que había construido a su alrededor. No fue una reconciliación completa. Todavía no. Pero era un comienzo. Y a veces eso es todo lo que necesitas. Un comienzo, una oportunidad de reconstruir lo que se ha roto. Un recordatorio de lo que realmente importa en la vida. Los días posteriores a la Navidad trajeron una ráfaga de desarrollos inesperados. La mañana después de nuestra reunión familiar. Recibí un mensaje de texto de Stephanie que simplemente decía: ¿Podemos tomar un café mañana? Solo nosotras. Nos encontramos en una pequeña cafetería a medio camino entre nuestras casas. Un territorio neutral para lo que sospechaba que sería una conversación difícil. Stephanie llegó luciendo diferente a como se veía en Nochebuena. Atrás quedaron la ropa de diseñador y el maquillaje perfecto. En cambio, llevaba pantalones de mezclilla, un suéter sencillo y un maquillaje mínimo. Se parecía más a la hermana que yo recordaba. Gracias por reunirte conmigo, dijo mientras se deslizaba en el cubículo frente a mí. He estado pensando mucho desde Nochebuena. El álbum realmente te afectó, ¿verdad?, pregunté. Ella asintió, girando su taza de café entre las manos. Aunque no fueron solo las fotos. Fueron poderosas. Sí. Pero fue ver el rostro de Hannah cuando sugerí almorzar. La pura alegría ante la idea de pasar tiempo conmigo de nuevo.
Me di cuenta de lo mucho que me he estado perdiendo. De lo mucho que he tirado por la borda tratando de encajar en el mundo de Richard. No es demasiado tarde para arreglar las cosas, dije con cautela. De eso es de lo que quiero hablarte, respondió Stephanie. Después de que nos fuimos de la casa de tus padres, Richard y yo tuvimos una pelea enorme. Estaba furioso por lo del álbum. Dijo que era manipulación emocional. Lo llamó de clase baja por traer a colación el pasado de esa manera. Sentí una oleada de ira. No hay nada de clase baja en los recuerdos familiares. Ahora lo sé, dijo Stephanie en voz baja. Pero durante meses, he dejado que Richard dicte que es apropiado. Que es sofisticado y con quien debo pasar mi tiempo. He tenido tanto miedo de decepcionarlo o avergonzarlo frente a su familia que perdí de vista quién soy en realidad. ¿Qué pasó después de la pelea?, pregunté. Pasé la noche en nuestra habitación de invitados, admitió. Esta mañana, le dije a Richard que iba a almorzar con Hannah la próxima semana. Con o sin su aprobación. Le dije que ya no iba a excluir a mi familia de mi vida. Y mucho menos a Hannah. ¿Cómo se lo tomó? No muy bien, dijo con una risa sin humor. Dijo que tenía que decidir qué era más importante. Si mi nueva vida con él o mi antigua vida con mi familia poco sofisticada. ¿Y qué le dijiste? Contuve la respiración, no muy segura de querer escuchar la respuesta. Le dije que nunca debía haber tenido que elegir en primer lugar. Un hombre que realmente me amara no. Me pediría que apartara a las personas que han estado ahí para mí toda mi vida. Ella respiró profundo. Le dije que necesitaba tiempo para pensar en nuestra relación. Me quedaré en un hotel por unos días. Extendí la mano al otro lado de la mesa y le apreté la mano. Eso requirió valor, Steph. No debería haber requerido valor defender a mi familia, dijo, con los ojos llenándose de lágrimas. Eso es lo que me hace darme cuenta de lo lejos que me he desviado de lo que realmente soy. La Stephanie de esas fotos nunca habría excluido a Hannah de su boda. Nunca habría dejado que nadie la hiciera elegir entre las personas que ama. Las personas cometen errores, dije gentilmente. Especialmente cuando intentan encajar en un mundo nuevo. Lo importante es que lo estés reconociendo. Ahora. Le debo una disculpa a Hannah, dijo Stephanie con firmeza. Una disculpa real. No solo una invitación casual a almorzar. Y también te debo una a ti. Tenías razón al plantarme cara. Por lo de la boda. Me equivoqué y lamento mucho haberte puesto en esa posición. Hablamos durante más de 2 horas ese día. Realmente hablamos. De una manera que no lo hacíamos desde antes de que Stephanie conociera a Richard. Confesó que había sido infeliz durante meses. Sintiéndose cada vez más aislada de sus viejos amigos y familiares. Caminando constantemente sobre cáscaras de huevo alrededor de Richard y sus padres. Y nunca estando a la altura de sus expectativas a pesar de sus mejores esfuerzos. La ironía, dijo, es que pensé que casarme con Richard me daría seguridad y estatus. En cambio, nunca me había sentido más insegura o menos yo misma. A la semana siguiente, fiel a su palabra, Stephanie llevó a Hannah a almorzar. Fueron a su antiguo lugar favorito. Un restaurante informal donde habían pasado innumerables sábados antes de que Stephanie conociera a Richard. Cuando Hannah volvió a casa, estaba radiante. Stephanie dijo que cometió un gran error con la boda, me contó Hannah emocionada. Se disculpó como 1.000.000 de veces y dijo que debió haberle plantado cara a Richard. Y adivina. ¿Qué? Me va a llevar de compras el próximo fin de semana como solíamos hacerlo. Durante los siguientes meses. Observé cómo Stephanie recuperaba gradualmente partes de su antiguo ser. Ella y Richard fueron a terapia de pareja. Intentando encontrar un camino a seguir que respetara tanto su relación como los lazos familiares de Stephanie. No siempre fue fácil. Richard se resistió al principio,
acusando a Stephanie de retroceder. De avergonzarlo frente a su familia al insistir de repente en incluir a Hannah en los eventos. Pero Stephanie se mantuvo firme. Por primera vez desde que conoció a Richard, estableció límites y los cumplió. Hannah es mi sobrina, mi familia, le dijo. Será incluida en nuestras vidas. Eso no es negociable. Para sorpresa de todos, Richard eventualmente comenzó a adaptarse. Quizás se dio cuenta de lo cerca que había estado de perder a Stephanie. Quizás la terapia le ayudó a ver más allá de su rígida educación. Cualquiera que fuera la razón, hizo esfuerzos por conocer a Hannah. Incluso invitándola a ayudar a diseñar una sala de recreación en su nueva casa para cuando vengas a visitarnos. Para la primavera, la dinámica familiar había cambiado significativamente. Las cenas de los domingos se reanudaron, alternando ahora entre la casa de mis padres y la de Stephanie y Richard. Hannah siempre era incluida y siempre era bienvenida. Los padres de Richard seguían siendo rígidos y formales. Pero ya no excluían abiertamente a Hannah ni hacían comentarios intencionados sobre la presencia de niños en eventos para adultos. En Pascua, Stephanie y Richard efectivamente recibieron a la familia en su casa de Aspen. Tal como Stephanie había sugerido en Navidad. A Hannah se le dio su propia habitación, decorada específicamente para ella. Con fotos de ella y Stephanie en el tocador. Era un mensaje claro de que este espacio era suyo. Ella pertenecía allí. Una noche, durante ese fin de semana de Pascua. Mientras Hannah y el padre de Richard estaban enfrascados en una inesperada pero animada partida de ajedrez, Stephanie y yo salimos al balcón para admirar la vista de la montaña. Gracias, dijo, abrazándose a sí misma contra el frío. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por mostrarme lo que estaba a punto de perder. Se volvió para mirarme. Ese álbum fue la llamada de atención que necesitaba. Me mostró quién solía ser y en quién me estaba convirtiendo. No me gustó la comparación. Eso es lo que hace la familia, respondí. Sostiene un espejo cuando más lo necesitamos. Casi pierdo todo lo que realmente importa, dijo Stephanie en voz baja. Tratando de ganar cosas que no importan. Mientras estábamos allí viendo la puesta de sol detrás de las montañas. Reflexioné sobre todo lo que había sucedido desde que llegó esa invitación de boda en junio pasado. El dolor, el enojo, las relaciones rotas y, ahora, la sanación. Había tomado la difícil decisión de defender lo que creía correcto. Demostrarle a mi hija que merecía respeto e inclusión, especialmente por parte de la familia. A veces había sido doloroso y solitario. Pero mantenerme firme en esa convicción finalmente nos había llevado a algo mejor que una simple reconciliación. Nos había llevado al crecimiento y a la comprensión para todos nosotros. Stephanie había aprendido que la verdadera felicidad no proviene del estatus social ni de las posesiones materiales, sino de las conexiones auténticas con las personas que te aman por quien realmente eres. Hannah había aprendido que a veces defenderse a uno mismo significa enfrentar el rechazo y la decepción, pero que el respeto propio vale el dolor temporal. Y yo había aprendido que a veces la forma más poderosa de cambiar una situación no es a través de una confrontación furiosa, sino a través de un recordatorio amable de lo que verdaderamente importa. Al reunirnos con los demás adentro, vi a Hannah reírse de algo que dijo Richard. Vi la sonrisa genuina en el rostro de Stephanie mientras observaba lo bien que se llevaban. Y sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí. A veces las decisiones más difíciles conducen a los resultados más hermosos. A veces mantenerte firme es el mayor regalo que puedes dar, no solo a ti mismo, sino a todos los involucrados. Y a veces, un simple álbum de fotos puede cerrar la brecha entre quienes nos hemos convertido y quienes realmente somos. Al final, la familia no se trata de tener una armonía perfecta o de estar siempre de acuerdo. Se trata de amarse a través de los desacuerdos, de defender lo que es correcto. Incluso cuando es difícil, y de encontrar el camino de regreso el uno al otro cuando se han perdido.
¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que aman? ¿Cómo manejaron los conflictos familiares que parecían imposibles de resolver? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. ¿Y si esta historia resonó con ustedes? Por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más experiencias de la vida real. Gracias por escuchar mi historia y recuerden. A veces las acciones más pequeñas pueden crear los cambios más grandes en los corazones de aquellos a quienes amamos.